Bien, buenas noches. Estamos de nuevo en Magia y Ciencia Tere, y tenemos el honor de tener con nosotros a ¿qué Domingo pasa? Ferrer, quien nos platicará ahora acerca de la historia del pensamiento. Domingo, buenas noches. Muchas gracias por venir aquí. Muy buenas noches. Hoy, de hecho, solamente hablaremos de física. Ahora, el pensamiento, cada disciplina aparentemente tiene su propio método de pensamiento, pero no hay tal. Si están bien concebidas, eh, con bien axiomatizadas, etcétera, todas ellas soportan analogías fuertes y constituyen un solo pensamiento. Aquí solamente lo estamos enunciando, lo veremos posteriormente. El día de hoy, pues, nos dedicaremos nada más a la física y arrancaremos con los griegos. Tampoco es que vayamos a hacer una historia de la física, ni mucho menos. Solo iremos siguiendo ciertos rasgos esenciales que nos van a llevar a donde queremos llegar en el momento actual. Y hablaremos de Demócrito simplemente para decir que el que postuló lo de los átomos, los no divisibles, llegamos a un momento en que ya no se podía dividir más, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es que él habló de partículas, concretamente la luz eran partículas, todo lo demás eran partículas también no divisibles, y tuvo una inspiración muy especial porque para él la combinación de estas diferentes partículas determinaba toda la realidad que conocemos. Es una postulación muy cercana a lo que después hemos visto que realmente ocurre. Y él se constituye en la base del materialismo. Por ejemplo, Carlos Marx en su tesis de doctorado la hace sobre Demócrito. Podríamos hablar de pasadas sobre Eratóstenes, que verdaderamente es sorprendente por muchas razones, pero sobre todo la medición de la Tierra. Sorprende la gran exactitud que logró, anda entre 100 y 200 kilómetros, que es una cosa sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que la Tierra no es perfectamente esférica y aún así casi le atinó con exactitud. Pero esencialmente nos interesa Euclides. Sea una persona, sea un grupo de personas, eso se discute, pero no importa. Él crea una base axiomática, 9 axiomas y cinco postulados que se constituyen en la base de toda la reflexión matemática y científica posterior. Son postulados y axiomas a los que no recurrimos nunca porque parecen de una obviedad, eh, a veces diríamos casi superficial. Dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, dos cosas iguales le sumo cantidades iguales, siguen siendo iguales, pues sí. Si le sumo cantidades desiguales, son desiguales, pues sí. Y los ángulos rectos siempre son iguales. Sobre un punto puede trazar cuantos círculos quiera yo variando el radio. No, pues sí. Y es un tipo de verdades que se nos hacen como obviedades y se nos hace muy difícil imaginar que sean verdaderamente la base de todo nuestro conocimiento actual, todo el conocimiento científico y no científico. Diremos, como solamente como pequeños incisos iniciales, que, por ejemplo, dentro de los 5 postulados, hay uno que no tenía el mismo nivel de evidencia que los demás. Si yo digo todos los ángulos rectos son iguales, no, pues sí, ¿verdad? Es evidente por sí mismo. No requiere demostración. ¿Qué demostración podría haber? Que superponga yo ángulos rectos. Antes de hacerlo sé que van a ser iguales, es por definición. Pero hay un postulado, precisamente el quinto, que no tiene el mismo grado de evidencia, es el de las paralelas. Tuvo dos formulaciones distintas. Primero, que si una secante y que uno de los ángulos de los dos lados, los ángulos internos, eran menor a 180 grados en su suma, serían rectas que se iban a encontrar, que si eran 90 grados exactos son rectas que nunca se encontrarían. Después se definió de otra manera, de un punto exterior a una recta
puedo trazar una paralela que nunca se encontrará con la otra línea, este nunca no tiene el mismo grado de evidencia que tienen ni el resto de los postulados ni el resto de los axiomas. Y este problema se arrastró durante 2000 años a lo largo de toda la matemática. Le preocupó a Euclides y preocupó a todos los posteriores y jamás lo pudieron resolver. Salían con jaladas, en definitiva. Nunca pudieron resolver este tema hasta que llegó Gauss, Bolyai, Lobachevsky, Riemann. ¿Cómo lo resolvieron? Con geometrías curvas de más de 3 dimensiones. Estas geometrías curvas de más de 3 dimensiones se formularon para resolver ese grado de evidencia insuficiente del quinto postulado. Y, por ejemplo, Einstein se agarró de una de estas geometrías, curvas, a veces abiertas, a veces cerradas en este caso, la de Riemann, y fue la base de la teoría de la relatividad general. ¿Cómo es posible que 2000 años después, simplemente porque uno de estos postulados no tenía el mismo grado de evidencia, en el esfuerzo de resolverlo, acabamos creando esas geometrías? Eso nos indica que esos postulados y axiomas son muy poderosos. Veremos también, ahora solo mencionamos, ya lo hicimos la vez pasada, que unos 2200 años después, alguien reutilizó estos axiomas para poder axiomatizar la microfísica. Esta disciplina que se nos antoja tan compleja, tan actual, tan superior, y realmente lo es, tan lograda, porque realmente lo es, solo puede ser axiomatizada recurriendo de nuevo a Euclides. Y esto nos debe llevar, por de pronto, a una reflexión que no debemos abandonar. Todas las demostraciones son de naturaleza teoremática, son teoremas, y se basan siempre en axiomas, verdades evidentes por sí mismas que ni pueden ni requieren ser demostradas. Y además se basarán en postulados, se basarán en formulaciones que también son axiomáticas y en una lógica que en última instancia también será de naturaleza axiomática. Esas demostraciones de teoremas son maravillosas. Por ejemplo, las demostraciones geométricas. Decía Einstein que el que no se emociona ante una demostración geométrica está perdido para la ciencia. Pero nunca olvidemos que todo eso se basa en verdades evidentes por sí mismas que ni pueden ni requieren ser demostradas. Porque si yo las pudiera demostrar, ya no sería un axioma, sería un teorema. Y él a su vez se basaría en otros axiomas. No haría más que desplazar el tema. Y finalmente siempre me tendré que basar en verdades evidentes por sí mismas que ni pueden ni requieren ser demostradas. Haremos un brinco hasta Newton. Ya hablábamos el otro día de la participación de Newton en el tema de la gravedad, pero él incursionó también en la óptica. Y aquí lo que nos interesa es que en la óptica él volvió a hablar de la luz como partículas, al igual que de Magneto. Ya en su época había gentes que hablaban de las ondas y que trabajaban en ellas, como Huygens y otros. No les hacían mucho caso porque Newton había absorbido todo. Mire, señor, porque se pensaba en algo alternativo, no pueden ser las dos a la vez, o son partículas o son ondas, no pueden ser las dos cosas. Entonces, ni le busque, señor, si Newton dice que son partículas, cálmese y son partículas y no esté fregando. A partir de ahí hubo una serie de investigaciones, de trabajos, de experiencias físicas múltiples en todos los ámbitos de la ciencia y de la materia, sobre todo en electricidad, en magnetismo, en dureza de los materiales, en muchos aspectos. Y fue una pléyade, hubo una cantidad inmensa de conocimientos, de experimentos físicos que daban resultados sorprendentes, que sugerían cosas que no se le había ocurrido a nadie
sin olvidar de todos modos que cada uno de esos experimentos físicos era la realización física de un experimento mental, aunque no culminaran en otro experimento mental. Y ahí hay que mencionar a Faraday, porque es alguien muy especial. Faraday, él llega a formular la fusión de la electricidad con el magnetismo. Había habido otros físicos que le habían precedido, pero el que formula esta primera gran unificación es Faraday, el electromagnetismo. Y formula también en fin, la posibilidad de los campos, el término que se me escapaba ahora, los campos. No lo pude matematizar, porque él era un hombre que no tenía gran conocimiento matemático. Él había sido educado simplemente en una escuela parroquial protestante, porque los protestantes eran grandes alfabetizadores, puesto que pretendían que la gente leyera la Biblia, pues si no sabían leer, ¿qué iban a leer? ¿No? Pero él no pudo matematizar eso. Y detrás viene el gran Maxwell. Maxwell sintetiza y matematiza no solamente a Faraday, a todos los que le han precedido, y ahora sí crea, matematiza la fusión, la primera gran fusión, que es el electromagnetismo, y teoriza los campos. Y crea 8 fórmulas, que después se sintetizaron en 4, que crean en sí mismas, ellas solas, una física. Hay que decir que ya era una física relativista, cuidado, o sea, tenía unos alcances sorprendentes. Y a partir de ahí, esta formulación de Maxwell le da una capacidad de explicación a las ondas que absorben todo. Ahora se decanta, ya sabemos, por fin sabemos, son ondas. Y estas ondas tienen una capacidad de explicación interminable e inconmensurable. Entre tiempo hubo ya un primer aguafiestas, que fue Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann es el hombre de la entropía. La entropía no es más que decir que en última instancia que toda esta realidad material, con toda su complejidad, tiene una inercia propia limitada. Su vida propia es limitada con todas sus leyes intrínsecas, porque fatalmente acabará en una especie de disolución de todo gradiente, donde no habrá diferencias de temperatura ni de ninguna otra forma energética, de tal manera que no habrá interacción alguna. Y por otro lado, él postulaba y demostraba que no había leyes físicas, no existen las leyes físicas, solo hay probabilidades, más altas o menos altas, pero solo probabilidades. Todos empezaron a usar sus cálculos. A partir de ahí se hizo también una formulación matemática de lo que se llamó las matemáticas Maxwell-Boltzmann. Lo usaban, pero no le reconocían nada, ni aceptaban, porque en última instancia los trabajos de Boltzmann implicaban partículas, porque en esas estadísticas él manejaba cantidades discretas, cantidades acotadas, determinadas, chicas o grandes, pero no infinitamente divisibles. A él no le aparecía ningún infinito. Cuidado con los infinitos. Si yo me voy a los números cardinales, bueno, hacia el futuro, ese infinito no me molesta. Pero si en un ámbito acotado espacial y temporalmente yo coloco un infinito, eso no tiene solución matemática alguna. Y eso a él no le ocurría, porque manejaba cantidades discretas. A medida que se fue ampliando toda esta investigación y la aplicación de esta física de ondas de Maxwell, empezaron a aparecer algunas contradicciones. Y una fue en el cuerpo negro, que no era más que los metales a medida que se calientan cambian de color. Y esto hay que darle una explicación matemática y científica. ¿Por qué cambian de color? Max Planck, un físico muy conocido de la época, él editaba la revista en la que escribió los anales de la física. En aquel momento la física alemana era la más poderosa o la más destacada del mundo y él era un personaje central en esa física.
Él se aplicó a resolver este problema y no había manera. Siempre le aparecían infinitos insolubles. Estaba ante una desesperación y en su desesperación adoptó las matemáticas de Boltzmann y lo resolvió. Pero ahí encontró unidades extraordinariamente pequeñas que llamó cuantos, no es más que cantidad, es para ponerlo un poco más sofisticado, pero no, cuánto es una cantidad simplemente, una cantidad discreta, una cantidad determinada, por muy pequeña que sea. Pero no aceptó las consecuencias de su propio trabajo. Dijo, yo no he, porque él no supo darle una explicación física, no supo tener la intuición física de lo que esto significaba. Y entonces decía, miren, ha sido un acto de desesperación, no me hagan caso. Tan desesperado estaba yo que usé la estadística de Boltzmann. Imagínense el grado de mi desesperación para andar con estas cosas. Y duró varios años de que eso no tenía utilidad alguna. Y ahí llega Einstein. Einstein ya había trabajado las partículas porque uno de los materiales que él manda en el año 1905 a la revista de Max Planck era precisamente uno donde determinaba la existencia de los átomos, ¿no? Y lo determinaba porque en un momento, simplemente tomando un café vienés, ahí le ponían unas semillas extraordinariamente livianas y que además tenían un peso casi equivalente al del líquido, ¿no? Eso constituía lo que se llamaba un movimiento browniano. Y él supo interpretar inmediatamente, vio así a ojo desnudo que esas semillas brincaban y se movían, y él supo determinar la razón. Las partículas, sean átomos, sean moléculas, están chocando con esta semilla y la mueven. Y a partir de ahí hizo una serie de cálculos, ciertas partes de la estadística es donde él era su fuerte, curiosamente, aunque no reconocía el papel de la estadística en la esencia del asunto, no reconocía que las cosas tuvieran una naturaleza íntimamente estadística, aplicó la estadística y demostró la existencia de los átomos. A partir de ahí, para ese entonces, la mayoría de los físicos no creían en los átomos, creyeron a partir de esta formulación de Einstein. Manda un segundo material donde incluso mide estos átomos. Y él se topa con un problema con el que estaban enfrentados varios y que no encontraban solución porque tampoco tenía solución desde el punto de vista de las ondas con la matemática de Maxwell, que era el efecto fotoeléctrico. Simplemente, cuando la luz choca con una superficie metálica, arranca electrones. Y eso no tenía solución desde el punto de vista de Maxwell. Y él ahí también aplica una reflexión sencilla. Son partículas. La luz son partículas. Los electrones son partículas. Unas partículas chocan con otras y las arrancan. Es como un juego de billar. La bola choca con la otra y la arranca. Más o menos, cada 50 fotones arrancaban un electrón. Pero no se llamaban fotones, eso se llamó después. El primer nombre se le puso él y le puso un nombre de cuantos de luz, porque dijo, aquí aplico los cálculos de Max Planck, que a su vez se basaban en la matemática de Ludwig Boltzmann. Aplica los cálculos, no fue tan complicado, y lo demuestra, efectivamente lo demuestra. La luz eran partículas, los cuantos de luz, los electrones eran partículas, y eso explicaba no solo por qué, sino cómo y en qué medida y en qué cantidad se arrancaban esos electrones. 10 años hasta que le dieron bola. Nadie quería creer en eso, ni el propio Max Planck. Y Einstein discutía con él, que tienes razón, que los cálculos que hiciste no son una desesperación matemática, sino que corresponden a una física de partículas. Pero él tuvo desde el primer momento la sabiduría de decir, y ahora se acabó ese circo
de que ahora son partículas, ahora son ondas. Son partículas y son ondas, las dos cosas. Y nuestra física tendrá que responder a eso. Y en este preciso momento nació la física cuántica. La física cuántica nace de la mano de Ludwig Boltzmann, de Max Planck y de Einstein. Ahora, la física cuántica tiene un destino muy diferente a la física relativista. La física relativista, 20 años después de las formulaciones de Einstein, casi nadie se preocupaba de eso, ni había habido el mayor progreso. Cuando se toparon con las cantidades de energía fabulosas que salían de las reacciones atómicas, en un primer momento se sorprendió. ¿Y de dónde sale toda esta energía? Hasta que a alguien le cayó el 20. E igual a mc2, señores. Es la materia convertida en energía según esa fórmula. Por cierto, que esa fórmula, que casi la convierten en un sinónimo de Einstein, existía antes de Einstein. Había un matemático francés, Henri Poincaré, que la había formulado en la misma época, pero antes que Einstein, por razones estrictamente matemáticas. Él le dio un contenido físico, pero hay que darle su lugar a Poincaré también. El hecho es de que la física cuántica no, en el momento en que queda establecida y deciden darle bola a Einstein y el propio Max Planck se decide a decir que él mismo tenía razón y más de la que había pensado, aparece una auténtica pléyade de personajes, que Heisenberg, que Bohr, que Schrödinger, que Dirac, que qué sé yo, por más que siguiéramos nombrando, olvidaríamos un montón, que Bohm, que olvidaríamos un montón. Y empiezan formulaciones pasmosamente explicativas y sobre todo pasmosamente exactas. La física cuántica logra un nivel de exactitud que jamás se había logrado antes. 14, 15, 20, 25, 30 decimales de exactitud en el propio experimento físico, no solo en la definición mental. Y es sorprendente. Y viene la formulación de Heisenberg y de Schrödinger en cuanto a la mecánica ondulatoria, la mecánica matricial, y después Dirac descubre que tienen la misma base matemática y se junta, y se crea una física que parece radicalmente antiintuitiva. No lo es antiintuitiva a un determinado nivel, a otro no, pero sí es sorprendente. Por ejemplo, este grado de exactitud tan pasmosa, ¿a qué se debe? Al principio de incertidumbre. Cuando escuchamos principio de incertidumbre decimos, ah, caray, como que esto es muy relativo. Pues mire, señor, gracias a ese principio de incertidumbre logramos una exactitud que jamás habíamos logrado antes. O, por ejemplo, ese vacío cuántico, donde ese vacío anterior se nos convierte en un vacío donde bulle la energía y bullen las partículas virtuales que oscilan entre la virtualidad y la realidad, pueden existir también gracias al principio de incertidumbre. Y se establece la escuela de Copenhague, dirigida por Bohr, en la cual se empiezan a encontrar formulaciones y demostraciones muy sorprendentes, como por ejemplo que lo que no es percibido no es real, cosa que se había dicho 1600 años antes y volveremos a eso por otras razones. Para gran disgusto de Einstein, ¿cómo de que lo que no es percibido no es real? Entonces, cuando yo no veo la luna, no existe. Él seguía aferrado al principio de objetividad. Solo lo que es real puede ser percibido. Cuidado, de todos modos, el hecho de que establezcamos el principio de subjetividad, solo lo que es percibido es real, no nos anula el principio de objetividad. Lo real puede ser percibido. Y ahora estamos en una realidad en la cual tampoco nos vamos a quedar. Hay que seguir avanzando. O encuentran, por ejemplo, solo mencionaremos porque nos vamos a concentrar en otro punto, que en la física cuántica no hay causalidad.
La causalidad aparece en la macrofísica. Tampoco hay determinación, está en la indeterminación. La determinación aparece en la macrofísica. Y, por ejemplo, se encuentra que cuando ya se ha definido el átomo como algo similar a un sistema planetario, los electrones nunca podemos saber qué posición tienen. No es que no lo sepamos por limitaciones físicas, es que no podemos saberlo. Solo podemos conocer probabilidades. Es una nube donde hay más probabilidades aquí, menos allá, pero solo probabilidades. Ay, qué razón tenía el pobre Ludwig Boltzmann. Digo pobre porque el hombre acabó suicidándose. No es fácil saber las motivaciones que un hombre tiene para suicidarse, pero era para eso, porque no le daban bola. Lo usaban, pero no le daban bola y lo negaban y lo acosaban y en el fondo lo despreciaban. Y él sabía los alcances de los cálculos que había realizado y de las reflexiones que había realizado. Todo esto se fue desarrollando de una manera que no acabaríamos con varias conferencias para explicarla. Pero aquí lo que nos interesa es que en un momento determinado, Einstein, que estaba con una escopeta constantemente viendo a ver qué estaban formulando estas gentes a los que ya no les tenían ni la más mínima confianza en materia conceptual, de pronto dice: alto, señores, si ustedes tienen razón, las partículas entrelazadas interactúan entre sí desde un lado al otro del universo, haciendo abstracción total del tiempo y del espacio. Partículas entrelazadas son las que tienen la misma función de onda, porque era uno de los cálculos matemáticos que había conseguido Schrödinger, la función de onda, porque estaban consideradas como ondas y estaban consideradas también como partículas. Pero cuidado, vemos en los ejemplos de las ranuras que las ondas se pueden convertir en partículas y las partículas en ondas, pero nunca simultáneamente. O son ondas o son partículas. No pueden ser las dos cosas simultáneamente. Pero volviendo a esa observación de Einstein, y Einstein automáticamente dice: señores, esto no puede ser. No puede ser, porque si esas partículas pueden comunicarse haciendo abstracción del tiempo y del espacio, ¿dónde queda mi teoría de la relatividad general? Hay que decir que no es una simple postulación. De entonces para acá se han hecho infinidad de experimentos que todos demuestran absolutamente que la velocidad, el tiempo mínimo para recorrer una distancia está determinado por la velocidad máxima, que es la de la luz. Y cada vez que han creído encontrar una contradicción, resultó que no, ya es cosa vieja, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, dijeron: oiga, pues resulta que hemos encontrado una estrella de hace 7.000 millones de años y de ahí salieron los neutrinos y salieron los fotones. Y los neutrinos llegaron 3 horas y media antes que los fotones. 3 horas y media en 7.000 millones de años no es mucho, pero es algo. Después resultó que no. Resultó que esos neutrinos se emitían 3 horas y media antes que los fotones y habían viajado exactamente a la misma velocidad. La conferencia entera se podría consumir en este aspecto. Y sin embargo, ahora nos encontrábamos con un fenómeno en el que era ya no la mayor velocidad de la luz, sino la instantaneidad. Bueno, él se junta con otro físico, Podolsky, con un alumno, Rosen, y elaboran lo que se llamó la paradoja EPR, que no es más que un experimento mental como propuesta de un experimento físico. Deberíamos decir EPRB porque después intervino Bohm y les demostró que la manera más fácil de realizar el experimento mental era con los espines de esas dos partículas que tenían la misma función de onda. Y entonces la explicación que daba Einstein era que ahí había
variables escondidas, variables que no conocíamos y que cuando conociéramos demostrarían que eso no era así. Como demostrarían que en el caso de los electrones que rodean un núcleo, también postula la microfísica que ese electrón puede estar en dos lugares a la vez, como partícula, en dos lugares a la vez, y que además solo podemos determinar sus probabilidades porque su esencia no va más allá que esa misma probabilidad. Él se insubordinaba contra esto y decía simplemente no tenemos ni la base experimental suficiente, ni el cálculo suficiente, ni la base conceptual suficiente, pero aquí esto hay variables escondidas. Y aquí estaríamos en el ejemplo o la pregunta que me formulaba el otro día Marcos, ¿cómo sabemos que un experimento mental es correcto? Y aquí diríamos, bueno, aquí tenemos la prueba de que no lo podemos saber de antemano, porque Einstein elaboró este experimento mental pensando en un resultado distinto al que formulaba la microfísica y al que finalmente se comprobó. Bueno, habría muchos elementos para poder abonar desde ahora mismo en que si él se hubiera parado un poquito a pensar más, habría visto que Bohr tenía razón. Pero en todo caso, hay un elemento que lo demuestra a continuación. Llega Bell, y Bell en un simple experimento lógico, el de las inecuaciones de Bell, sin mediar ningún experimento físico, demuestra que Bohr tenía razón y de paso demuestra que no había variables escondidas. No conocemos la reacción de Einstein porque para ese momento ya había fallecido. Y después viene Aspect, un francés, que realiza el experimento físico, se ha repetido infinidad de veces y no cabe duda. Bohr tenía razón, la física cuántica tenía razón y Einstein estaba equivocado. Pero no hay nada más necio que la necedad. Y entonces se sigue porfiando. Bueno, pero a lo mejor estas partículas se comunican entre sí en una comunicación que no involucre energía alguna. Mire, señor, si usted me saca de la jugada la energía y con ella la materia, estamos hablando de otra cosa también. No puede ser algo que usted puede usar solo para resolver este tema. Pero en fin, de nuevo, la necedad es muy necia. Entonces, hace 15 años se realizó un experimento en la Universidad de Ginebra que demuestra que no hay comunicación entre esas partículas. Es un experimento donde no solo las partículas se mueven, sino la base experimental también. Y eso les da como resultado lo siguiente. Tengo dos partículas, A y B, modifico A para ver qué le pasó a B, modifico B para ver qué le pasó a A. Y aquí tengo dos hipótesis. Siempre que tengo un experimento, tengo dos hipótesis y tengo que adaptar una de ellas como hipótesis de trabajo. O hay localidad o no la hay. ¿Qué significa localidad? Que cada partícula está en un determinado momento y en un determinado espacio. Tiene su propio momento y su propio espacio. Tiene localidad. Está en un lugar determinado y en ningún otro. O que no hay localidad y todo ocurre aquí y ahora. Bueno, adoptaron como hipótesis de trabajo la localidad. ¿Cuál fue el resultado? Cuando la partícula, cuando llega la información, cuando llega el movimiento a la partícula A, si A tiene un tiempo local, en el tiempo local de A, B ya llegó. Por lo tanto, si A quiere informar a B, B le dirá, a buenas horas me avisas tú, ¿desde qué hora sé yo esto? Sí, pero B está en la misma situación. Si B tiene un tiempo local y un espacio local, cuando le llega la modificación a B, A ya llegó. De tal manera que si B quiere informar a A le dirá, pues bueno, estás tú como informante, ¿desde qué horas lo sé yo? En una palabra, no hay información. No se transmite información. Y sin embargo, las partículas siguen actuando con simultaneidad completa.
Por lo tanto, ahora sí ya irreversiblemente, en la situación en la que platicábamos el otro día. Tenemos dos físicas. Una que postula y demuestra que todo ocurre en diferentes lugares y en diferentes momentos, y otra que postula y demuestra que todo ocurre aquí y ahora. Y ahora es evidente que esta dualidad es insoportable porque las dos no pueden tener el mismo grado de razón simultáneamente, no puede ser. Una es esencial y la otra es derivada. ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? Con una reflexión sencilla. Si la localidad tiene razón, si efectivamente las partículas existen en diferentes momentos y en diferentes espacios, y si para ir de A a B siempre necesitará un tiempo, el mínimo del cual es el determinado por la velocidad de la luz, en este supuesto, yo no puedo fingir la simultaneidad. Yo no puedo fingir que para ir de A a B no necesite un tiempo, porque para fingirlo tendría que realizarlo realmente. Tendría realmente que colocar a A en B sin transcurso de tiempo ni de espacio. Y como de acuerdo a esta física no lo puedo hacer, por lo tanto es algo que no solamente no puedo hacer, sino que tampoco puedo fingir. Sin embargo, si yo estoy en una realidad en la que todo ocurre aquí y ahora, ahora sí puedo fingir. Puedo fingir en el supuesto de que sigo considerando tiempo y espacio, puedo fingir que para ir de A a B necesito un determinado tiempo. Simplemente me hago tarugo el tiempo necesario y el que yo considere. Aquí la ficción es posible. En el otro caso, la ficción no es posible. Con lo cual, la física original es la física en la que todo ocurre aquí y ahora, al igual que lo que postuló desde siempre la magia, y la otra es la física derivada, de tal manera que esta otra física se constituye en una ilusión de la primera. Nada más que alguien nos podría objetar con mucha razón, mire señor, será una ilusión, pero ahí está. Entonces, usted no me resolvió el problema, me cambió, eso sí, la clase de demostración que tengo que hacer. Ahora mi problema no es demostrar por qué estas partículas se comunican instantáneamente, porque ya están juntas y esta es su naturaleza original, real y prístina. Ahora yo tengo que explicar cómo es posible que si esta es su verdadera naturaleza, ahí está una realidad en la que se nos aparece como que todo está desplegado en desplegamiento y además en desplegamiento acelerado y que de remate y por lo tanto todo ocurre en diferentes lugares en diferentes momentos. Es decir, tengo que explicar la macrofísica a partir de la microfísica, cosa que es en lo cualitativo, pero coincide también en lo cuantitativo, porque al fin y al cabo la macrofísica es una acumulación de microfísica, tiene lógica por todos lados. ¿Cómo lo haremos? Muy bien. De nuevo vamos a hacer las reflexiones simples. Ya vendrán los cálculos complicados después. ¿Y cuál es la reflexión simple? Voy a partir de la microfísica y tengo que desembocar en la macrofísica. La macrofísica es relativista y la relatividad es una geometría de 4 dimensiones. 3 espaciales y una temporal. Es un continuo espacio temporal según la formulación del propio Einstein y de hecho de Minkowski, que añadió formulación a la de Einstein. Muy bien. Por lo tanto, yo tengo que partir de una geometría. Ya tengo el primer elemento. Para yo pasar de una física a otra necesito una geometría. Ahora bien, en la física puntual todo ocurre aquí y ahora. En la otra hay espacio y hay tiempo desplegado y en pleno desplegamiento. Por lo tanto, yo necesito una geometría que cree tiempos y espacios. Y podría seguir hasta el infinito. Aquí no tengo determinación, aquí sí. Necesito una geometría que cree determinación donde no la había, que cree causalidad donde no la había. Y me podría seguir.
Y hasta puedo rematar diciendo, ahora necesito una geometría. La geometría relativista se basa en el cálculo tensorial. Por tanto, yo necesito una geometría que se basa en el cálculo tensorial. Pues bien, esta geometría existe desde principios del siglo XX y fines del XIX. Es la geometría de infinitos vectores complejos de David Hilbert. Y es una geometría realizada y basada en la reaxiomatización de Euclides. Pues entonces apliquemos esta geometría para pasar de una física a otra. No se precipite, hace más de 100 años que eso está hecho. Lo hizo von Neumann. Von Neumann, en base a esta geometría de David Hilbert, reaxiomatizó la microfísica en base a esta geometría. Y es increíble, porque todas las formulaciones de la física cuántica tienen su representación geométrica en esta reaxiomatización de von Neumann basado en esta geometría de David Hilbert. Todas, la función de onda, el colapso de la función de onda, todas tienen una representación geométrica y crea tiempo y espacio. Crea tiempo y espacio, crea determinación donde no la había, crea causalidad donde no la había, usa el cálculo tensorial, ya existe. Muy bien, pero ¿y entonces ahora qué consecuencias sacamos de esto? Bueno, las consecuencias que sacamos es que efectivamente el postulado ancestral de la magia, de que todo ocurre aquí y ahora, era un postulado correcto, absolutamente correcto, y no es casual. Y que todos los actos que la magia realiza, que los realiza, son las pruebas físicas, si así lo queremos ver, de la exactitud de su postulado. Ahora bien, ¿y entonces qué haremos ahora? ¿Un salto en el vacío hacia la magia? Que no, que no. Pero esto nos determina otra manera de enfocar las cosas. Por ejemplo, si vivimos en un mundo de localidad, en el mundo de la relatividad general, la profecía no tiene ninguna posibilidad de existir. ¿Cómo sabría yo lo que va a ocurrir dentro de 2 siglos? Tendría que conocer toda la concatenación de las interacciones universales, tendría que ser Dios mismo. Y aún, no, no. Entonces, ¿en qué consistirá esta nueva conciencia nuestra? Simplemente, Señor, estamos plagados de profecías, existen ya estas profecías, analicémoslas. ¿Y cómo las vamos a analizar? Con los mismos criterios con los que analizamos la ciencia. Es decir, con una base axiomática, con una reflexión, con un rigor reflexivo, con un rigor lógico, para llegar a las conclusiones que tengamos que llegar. La primera será si es una profecía sí o no. Y cuando sepamos que sí, ahora a ver qué pinta, porque ¿cómo fue posible? ¿Tiene algún destino? ¿Tiene algún propósito? Y de hilo en aguja estaríamos ya en el terreno de la propia magia. Pero no solo en el terreno de la propia magia, sino que iríamos e iremos mucho más allá que eso. Aquí recordemos solamente todas nuestras demostraciones de las que estamos tan orgullosos, y hay motivos para que lo estemos, están basadas en realidades evidentes por sí mismas que ni necesitan ni requieren ser demostradas. ¿Cómo demostrar? A ver, demuéstreme usted qué prueba práctica va a hacer para demostrarme que si tengo 2 cosas que son iguales y le añado cantidades iguales, siguen siendo iguales. ¿Qué voy a hacer? ¿Probar eso? Pues está probado de antemano. Aquí la prueba sale sobrando. Es una verdad evidente, una verdad. Oiga, sí, pero de esta verdad no me saque usted, pues de esa verdad le saco todo, todo absolutamente, incluida la axiomatización de la microfísica. Y no se dieron cuenta que para cuando von Neumann axiomatizó la microfísica, lo hizo con mucho más rigor que la fusión que previamente habían hecho de la mecánica matricial con la mecánica ondulatoria. Y que además ahí, entre otras muchas cosas, se demostraba que no hay variables ocultas. Que no hay variables ocultas.
Quisiera dejarlo aquí. ¿Cómo sabemos que un experimento mental es correcto? Es una reacción mística. El experimento mental es correcto cuando logra el nivel de la identidad. Y cuando lo logra, la persona lo sabe. Siente una emoción mística. Cuando estaban investigando las hélices del ácido desoxirribonucleico, que sudaron la gota gorda, la gota negra, en un momento determinado, entre tantas formulaciones que habían hecho, hay una que supieron ellos que esa era la correcta. Sufrieron una gran emoción. Decía Einstein, y con mucha razón, que el descubrimiento científico, el acto del descubrimiento científico, el acto de la creación artística y el acto místico son de la misma naturaleza. Y tenía razón. Y él, que se insubordinaba contra el principio de subjetividad, sin embargo, decía que toda esta realidad es una ilusión. Nada más que añadía una ilusión, pero eso sí, una ilusión persistente. Vamos a ver, mi querido Einstein. Esta realidad, según usted, es una ilusión, y voy muy de acuerdo con usted. Nada más que esta realidad, según usted mismo, es un continuo espacio temporal de 4 dimensiones que incluye el tiempo. Si esta realidad es ilusoria, ese tiempo y ese espacio son ilusorios también. Por lo tanto, su persistencia, ella también es ilusoria. Y volvemos a la formulación de la magia. Todo ocurre aquí ahora. Estimamos que hemos llegado un poco, hemos logrado una conclusión respecto a lo que habíamos adelantado en la plática anterior y ahora hemos formulado otras en las que tendremos que avanzar en pláticas posteriores. Esencialmente la plática de hoy es esta y eso es todo. ¿Alguna pregunta, Marcos, tuya o del público? Bueno, mira, me parece sumamente interesante. Más que preguntas, sería un poco abundar en una posibilidad muy interesante desde mi punto de vista. Las partículas entrelazadas es producto de un experimento. El hombre logra esas partículas entrelazadas y a través de lograr esto, conecta en la microfísica al mundo de la magia con el mundo científico. Pero yo lo veo En como la una acción del naturaleza hombre. existen las partículas entrelazadas, Ok. sin que el hombre las provoque. Claro, si yo estoy en el laboratorio, me va a resultar más fácil provocarlas que buscarlas. Sí, Pero sí, en sin la embargo, naturaleza verás que, existen. por ejemplo, ya las partículas ya están logrando inclusive moléculas moléculas que se Sí, entrelazan. Bien. Hay una sí. teoría muy interesante de la física del caos que habla de la complejidad. Y ahí creo que hay una pista que nos puede llevar a crecer de la microfísica a la física. En la teoría de la complejidad biológica es más o menos así. Dice, cuando unas partículas se unen para formar un átomo, el átomo va a tener propiedades que no tienen las partículas, pero el átomo va a perder algunas propiedades que tienen las partículas. Y eso le llaman propiedades emergentes. De hecho, mi doctorado lo estuve haciendo sobre eso. Cuando los átomos forman moléculas, las moléculas tienen propiedades que no tienen los átomos. Y las moléculas pierden algunas propiedades de los átomos. Cuando las moléculas forman nódulos, estos nódulos tienen propiedades que no tienen las moléculas. Y cuando los nódulos forman células, las células tienen propiedades que no tienen los nódulos, aunque están compuestos de nódulos. Y cuando las células forman tejidos, estos tejidos van a tener propiedades que no tienen las células. Y estos tejidos forman órganos. Los órganos están hechos por tejidos y los órganos tienen propiedades que no tienen los tejidos. Y los órganos forman sistemas. Y estos sistemas tienen propiedades que no tienen los órganos. Y los sistemas forman organismos. Y el organismo, que está compuesto de diferentes
órganos, diferentes sistemas de este organismo, tiene propiedades que no tienen los sistemas. Entonces, en cada nivel que se va creciendo en grado de complejidad y se van ganando propiedades emergentes, que por cierto no saben de dónde vienen, y se van perdiendo propiedades también. Cuando los organismos se juntan para hacer comunidades, digamos, por ejemplo, la primera comunidad que es la pareja, perdón, esa pareja va a tener propiedades que no tiene el organismo. Y después la pareja forma una familia, que la familia tiene propiedades que no tiene la pareja, y esas familias forman comunidades, y en fin, hasta que llegamos a la biosfera, y ahí termina esta complejidad biológica. Lo interesante es que si ya estamos haciendo moléculas que tengan estas propiedades, donde no existe el espacio y el tiempo, sonaría muy interesante que fuera creciendo la complejidad biológica manteniendo esas características. Porque, por ejemplo, si nosotros mandamos una partícula a la pared que tengo enfrente, hay una enorme probabilidad de que la partícula pase porque realmente hay mucho espacio comparado con el tamaño de la molécula y esa partícula va a pasar fácilmente. Pero si yo mando una molécula, la probabilidad de que choque en esa es muy alta. Y ya si aviento a mi suegra, bueno, pues imagínate, ¿no? No me den malas ideas, ¿no? Entonces ya no pasa, ya el organismo ya no tiene esas propiedades de las partículas. Sin embargo, lo interesante es que el hombre puede lograr, así como está logrando ya que las moléculas tengan características de las partículas, que se está rompiendo la teoría de la complejidad ahí, y están logrando recuperar esas propiedades de las partículas, podemos llegar a que en algún momento un organismo tenga las características de que todo suceda para ese organismo aquí y ahora, y entonces viviríamos en un mundo no desplegado, ¿no? Y sin embargo, la magia demuestra otras cosas. Por ejemplo, el átomo que atraviesa la pared. Tú puedes atravesar esa pared. Dependerá de tu conciencia. Es una cuestión de conciencia. Tú, aquí y ahora, puedes atravesar esa pared. Y hay quien lo hace. Y hay quien lo hace. No la magia del malabarismo, no, la magia real. ¿Por qué? Porque es una cuestión de conciencia. Tenemos que abordar y resolver la cuestión de la conciencia. Y eso no quiere decir que mientras no resolvamos la cuestión de la conciencia, no me avancen en otros. No. Que se avance en todos los ámbitos y en todo lo que sea y se presente. Que todo tendrá su propia interacción y su propia verdad. Pero la complejidad es el desarrollo de la más estricta simplicidad y sigue participando de ella. Los grados más complicados de complejidad, en su esencia, siguen caracterizándose por la misma simplicidad que tuvieron en su origen. Y hay que resolver la cuestión de la conciencia. Por ejemplo, Rosen, no, un físico que es notable por otras cuestiones también, han descubierto en la célula unos mecanismos, unos organismos muy sutiles que son los microtúbulos, ¿no? Entonces de pronto dicen, aquí radica la conciencia. Esto es lo que genera la conciencia, esos microtúbulos. Von Neumann tenía una reflexión muy sencilla que iba en otra dirección. Decía, vamos a ver, cuando yo agarro un objeto, ahora sigo al revés lo que ocurrió en esa dirección, y hay una conexión que se comunica con otra, que entra al cerebro, que se comunica con otra y con otra y con otra. Tantas como ustedes quieran, pero no infinitas. Y habrá una primera interacción. Esta interacción solo puede proceder de la conciencia. Esta primera interacción no es física, es exterior a la física y es exterior al propio cerebro. El cerebro no crea la conciencia, es una interfaz. Es una interfaz entre la conciencia y esta realidad material
Y esta interfaz es de una complejidad inaudita, porque la interacción de esta conciencia con esta realidad espacio-temporal es de una complejidad inaudita. En su propia evolución natural y consciente se ha ido haciendo cada vez y cada vez y cada vez más compleja, y lo seguirá haciendo. Hablando de que ya tiene moléculas entrelazadas, bueno, allá en Ginebra han logrado entrelazar ya 50.000 millones de partículas entrelazadas y que tengan una sola función de onda. Eso ya no es el problema. El problema es, por ejemplo, interrogarse sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde surge la conciencia? No es resultado de esta complejidad. La requiere. Solo con esta complejidad la conciencia puede aterrizar, pero no es resultado de ella. Cuando apareció la teoría de la evolución de Darwin, la humanidad dijo, ya está, ahora ya sabemos cómo son las cosas. Primero fue la materia inorgánica, luego fue la materia orgánica, y en esta evolución llegamos a la mente y llegamos al espíritu. El espíritu es un resultado de toda esta evolución, y por lo tanto ya sabemos lo que fue antes y lo que fue después. Nada más que si antes fue la cosa, algo puede existir sin que alguien determine de su existencia, porque todo algo está determinado por unos referentes privilegiados, unos referentes. Si yo determino que, a ver, ¿yo qué masa tengo? Si la masa equivale, la masa gravitacional equivale a la masa inercial, respecto a la Tierra tengo una masa ahora mínima porque estoy sentado. Respecto a la Luna tengo otra masa inercial y por lo tanto también gravitacional. Y respecto a esa estrella que está en el otro origen del universo, que se aleja de nosotros con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, ¿cuál es mi masa? Es una masa casi infinita y sin embargo no aparece esta masa casi infinita en mí. Se necesita que alguien determine los puntos de referencia que hacen posible la existencia de una infinidad de algos. Es decir, hemos invertido de nuevo la fórmula. Usted partió del algo para llegar al alguien. Nada más que el alguien fue necesario previamente para determinar la simple existencia de ese algo, generando los puntos de referencia, privilegiándolos, esos puntos de referencia. Por lo tanto, sigue en pie la cuestión. Tengo que resolver de dónde procede esta conciencia. Esta conciencia no surge del cerebro. Necesita del cerebro para aterrizar, para interactuar. Porque decía Buda, y se ha dicho en la física actual también, decía sobre todo la magia tradicional, el universo es mental. Efectivamente, tienen razón, el universo es mental. Eso explica aquella sorpresa que tenía Einstein cuando decía, lo más sorprendente del universo es que sea explicable. Lo más sorprendente es que sea explicable. ¿Cómo es posible? Es explicable, lo podemos explicar, pero ¿cómo es posible que sea explicable? Es posible que sea explicable porque es mental, y por lo tanto nuestra mente puede embonar con ese mental. Sí, mi amigo, el universo es mental, pero ¿de la mente de quién? ¿De la mente de quién? En un esfuerzo autorreferente llegan a decir lo siguiente, que es como hacerse trampas al solitario. El mismo hombre en su evolución llega a un nivel de conciencia tal que esa conciencia es la que hizo en el origen que determinara la existencia de ese algo. Usted me recurre al después para resolverme el antes. Y por otro lado me está dinamitando el tiempo y el espacio. Ya lo hemos dinamitado. No puede recurrir. Se está haciendo trampas al solitario. Mi conciencia futura no puede determinar aquel origen lejano mío en el que los algos empezaron a existir. Con esto no quiero decir
que toda esa complejidad no deba ser abordada. Claro que sí, todo debe avanzar en todos los sentidos y en todas las direcciones y todo tendrá su propio provecho y su propio resultado. Pero no podemos hacernos trampas al solitario. No podemos decir nuestra propia conciencia futura determinó nuestra realidad pasada. No, 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 así no baila la niña con el Señor. Tenemos que recurrir a otros elementos, que no quiero adelantar, no quiero postular ahora, porque formarán parte de otras pláticas. Pero tenemos que recurrir a otros elementos para avanzar en el sentido de nuestra conciencia. Solo voy a citar a Jesús decía, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, así de fe nada más, le dirían a esa montaña, muévete y se movería. Pues tenía razón. Tenía razón. ¿Dónde está la complejidad? En ningún lugar. En esa fe. En esa fe. ¿Y en qué consiste esa fe? Óigame, ya me está usted contradiciendo la ciencia. Mi amigo, todo conocimiento, incluido el científico, es el resultado acumulativo de sucesivos actos de fe. Actos de fe que han generado la ciencia. Eso lo siente el creador de la ciencia. No lo siente el manipulador de la ciencia, que cree que todo se reduce al cálculo y a la especulación. Pero el creador de la ciencia lo sabe. Por eso, cuando se produce esa chispa, eso que llamamos inspiración, se conmueve. Es un hecho absolutamente emotivo, emocional. Cuando Einstein tuvo esa reflexión sobre ese hombre que imaginariamente caía y que ignoraba lo que ocurría a su alrededor, que solo tenía su propia percepción, Einstein supo que el mundo acababa de cambiar, que él acababa de cambiar, que la física acababa de cambiar. ¿Dónde estaba la complejidad? En ningún lugar. Al contrario, era una simplicidad drástica, radical, total, estratosférica. Y la complejidad está hecha de simplicidad. Y nunca carece de ella. Y siempre esta simplicidad sigue acompañando al desarrollo de la complejidad. Insisto, eso no implica que no vayamos a investigar esa complejidad y que no podamos adelantarnos en la dirección que nos convenga, con los contenidos que nos convengan, y todo será útil al conocimiento. Pero este conocimiento tendrá que asumirse, y tendrá que asumirse frente a sí mismo, y tendrá que hacerse conciencia, no solamente conocimiento, conciencia, y tendremos que resolver la cuestión de la conciencia. ¿De dónde viene la conciencia? ¿En qué consiste la conciencia? Adelantábamos algo el día anterior, hablando de Ernst Mach, ¿no? La inercia de un cuerpo es la relación de este cuerpo con la totalidad del universo. La totalidad. Y tenía razón Ernst Mach. Este vínculo con la totalidad es lo que produce esa identidad, esa emulsión, ese progreso de la conciencia. Y ahora tendremos también que abordar y resolver qué naturaleza tiene esta totalidad. Es motivo de otras pláticas. Muy bien, Domingo, pues le podemos parar por hoy y pienso que la próxima va a estar también muy interesante. Te agradezco mucho y la gente definitivamente. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. La Es forma increíble. Recuerda lo que decíamos, en la física como en cualquier otra ciencia, avanza con pasos sencillos, pedestres, completamente minúsculos, si queremos hasta vulgares, simples. Y la acumulación de estos pasos acaba enfrentándonos a verdaderas revoluciones del conocimiento, ¿no? Verdaderas revoluciones. Y esas revoluciones son de conciencia, de conciencia. Lo que ocurría cuando aparece Einstein y otros
en el escenario de la física, que les decían, "No, ni te dediques a la física, ya está todo descubierto, hombre, solo faltan algunos detalles ahí". Pues vaya detalles, esos detalles cambiaron radicalmente la conciencia. La conciencia. Jesús tenía razón, no voy más lejos con estoy hablando solamente de su afirmación. Digo de mi lado, tenía razón. Si tuviéramos una fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña, muévete, y se movería. Y diríamos, cruzo esta pared, y la cruzaríamos. Sin entrar al conocimiento físico de esa inmensa complejidad que es nuestro cuerpo y esa relación con aquel átomo que a lo mejor por casualidad podía atravesar. ¿Y cómo no? Si la realidad física es un vacío dentro de un vacío dentro de un vacío que ni sabemos cuándo se va a terminar. El átomo es un vacío. La distancia que hay entre un electrón y un protón es como si tuvieras una pelota de ping-pong en el lugar de la Tierra y 2 o 3 o 1000 o 2000 pelotitas de ping-pong en el núcleo, en el lugar del Sol. Es un vacío inmenso y penetramos en ese vacío y aparece otro vacío y sigue. Si es un vacío dentro de un vacío dentro de un vacío, la pregunta no es ¿cómo lo haríamos para atravesarlo? La pregunta es, ¿cómo es posible que se nos ofrezca como algo contundente que no puede ser atravesado? ¿Cómo es posible? Si es un vacío dentro de un vacío, dentro de otro un vacío, probablemente ad infinitum. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos atravesarlo? Esa es la... Me olvidé algo y quisiera abonarlo ahora. Hemos hablado de la igualdad entre la masa inercial y la masa gravitacional desde el otro día y tú abundaste un poquito al respecto. Y ahí hay una confusión. Dicen el bosón de Higgs es lo que da la masa. No, mire, no. Por ejemplo, en el núcleo, el 99% de la masa no lo da el bosón de Higgs, lo da la masa inercial del movimiento de esas partículas. Entonces, ¿qué hace el bosón de Higgs? El bosón de Higgs aborda una cuestión conceptual. Cuando Einstein consultó a toda clase de gentes, consultó también a Marx y Engels. ¿Qué rayos tiene que ver este señor que además ha hecho más daño al mundo de lo que nos podemos imaginar? ¿Qué rayos tiene que ver con esto? Pues ellos dijeron, eran materialistas, que la materia era movimiento, no algo en movimiento, sino el movimiento mismo. Sí, pero conceptualmente el movimiento tiene que haber algo que se mueva, sino de qué movimiento hablamos. Ese algo es el bosón de Higgs, pero es un artificio, un total artificio. Dicen los físicos incluso que ese bosón de Higgs, bueno, dice yo, tengo una casa hermosa, pero la casa más hermosa necesita un baño para que se bañen las inmundicias. Así catalogan ellos al bosón de Higgs, porque es el que constituye el algo que le da sentido a la masa inercial del algo que se mueve, siendo que en realidad es un artificio, porque la masa inercial es absolutamente equivalente a la masa gravitacional, con y sin bosón de Higgs. Pero en esta estructura mental tiene que haber un algo que nos permita imaginar siquiera esa masa inercial como algo que se mueve, aunque ese algo sea minúsculo, en relación a la masa inercial que sigue siendo directa y pura en sí misma y equivalente a esa masa gravitacional. Esto se me pasó comentarlo y aprovecho por decirlo ahora, para que el día que viene ya no tengamos que entrar en esta clase de reflexiones, sino en otras. Ok, Domingo, pues te agradecemos mucho tu tiempo, No, yo te agradezco tus a ti y sabias a ustedes. aplicaciones y ¿Eh? pues estamos muy interesados en la próxima conferencia. En una semana nos veremos otra vez de aquí para que nos ilustres más sobre estos temas. No, no, no. Oye, pero por lo que me dijiste, a lo mejor estás en México en una semana, Sí, sí, lo podemos hacer desde ahí. desde aquí. Entonces, ahí va a ser presencial, si gustas. Órale, muy bien, excelente. Hecho y gracias. Muchas gracias, y bueno, los esperamos la próxima semana, el próximo martes. Buenas Gracias a noches. ti, gracias a todos aquellos que puedan
ver el programa o que formulen preguntas, objeciones, etc. Gracias, Domingo. Buenas noches. Buenas noches.